Saludos queridos patitos, aquí tenemos a Eric Encinas, que ya estuvimos en un conversatorio previamente, pero las circunstancias como siempre cambian y ahora tenemos una investidura de Pedro Sánchez Pérez de Castejón en ciernes, salvo que no se produzca y entonces el día 27 de noviembre es cuando se produce la disolución automática de las cámaras para ir a unas elecciones el 14 de enero del año 2024. Este es el panorama y seguramente también se puede incidir en que los vecinos de Península Ibérica, corrupción, Antonio Costa, el asunto del litio, la caída del gobierno, la petición por parte de la oposición de elecciones, que habitualmente el problema es que España está de espaldas a Portugal y solamente con estas cosas aparece Portugal por ahí. Y cuando luego hablan de queremos la Unión Ibérica, ya bueno, pero ¿te has preocupado de esos portugueses? No, nunca. Vale, pues gracias, papá. Bueno, pues Eric, bienvenido. Me agradecido de tener este conversatorio. Efectivamente, bueno, un placer, Juan Carlos. Es verdad que hacía tiempo y además me habías pedido que me conectara ya también alguna vez y no había podido bueno, ya sabes que también hago lo que puedo, estoy en varios medios también, como, bueno, periodista digital, Distrito TV, incluso medios internacionales, también en Cataluña, en Onda Cero, y bueno, los que me sigan ya saben más o menos mi trayectoria. Eh, bueno, es lo que tú ya estabas introduciendo. Creo que nos encontramos en un momento tremendamente preocupante, mucho más grave cuando hicimos ese directo tú y yo, porque bueno, evidentemente tú comentabas ahora una noticia internacional, ¿no? La dimisión del primer ministro Antonio Costa por un presunto caso de corrupción relacionado con el litio, ¿no? Bueno, y por ese caso ya ha dimitido el primer ministro de Portugal, que también es socialista y por lo tanto homólogo, y ahora ya sí entro de lleno en el terreno nacional, homólogo del actual presidente que tenemos en estos momentos en funciones, Pedro Sánchez, que está también bajo sospechas de muchas cuestiones. De hecho, en las últimas horas, hackers incluso de la oposición venezolana amenazan con publicar información sensible del presidente de Sánchez. Y hay que recordar que además ese gobierno durante estos 5 años ha actuado con una opacidad muy superior a la de otros. Sin ir más lejos, por ejemplo, no quiere, se niega y está retardando al máximo que haya la publicación de los 100 mayores beneficiarios de esos fondos europeos de la pandemia que se dieron por la Unión Europea y se lo está exigiendo la Comisión Europea. Pero es que esto ya no solo opacidad, es que está negociando, ¿no? Abiertamente, yo creo, con la ley su investidura. Y es así, es decir, la amnistía no es cualquier cosa. Cuando hablamos de amnistía, hay que recordar cuando tú y yo hicimos el directo, todavía no se hablaba de la amnistía. Se hablaba de los indultos, si no recuerdo mal, ya estábamos hablando de eso, pero que por cierto los indultos se dieron ya de una manera a los golpistas catalanes que no se arrepentían, es más, dicen que quieren volver a hacerlo, quieren volver a hacer un referéndum de independencia, incluso la independencia, de manera como sea posible, es decir, sin importar si lo apoya o no la mayoría del pueblo español, porque es una decisión que corresponde a la nación, según la Constitución. Pero evidentemente ahora estamos hablando de la amnistía. ¿Y qué es la amnistía? Yo es que oigo muchos disparates sobre la amnistía también todavía. Y creo que debe quedar claro y bastante claro lo que es la amnistía. La amnistía es un cambio de régimen. Es un cambio de régimen. Nos puede gustar más o menos esa posición, pero es un cambio de régimen. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, en el momento que tú das a una minoría, digo minoría porque no va a ser a todos, los delincuentes, tú das a una serie de condenados, o incluso a gente que ni es condenado, como Puigdemont, les concedes la amnistía, les concedes la amnistía, no solo generas una desigualdad entre gente condenada por los tribunales españoles, sino que además de eso estás diciendo que el que lo aplica está diciendo que esas sentencias fueron injustificadas, que por lo tanto los jueces obraron mal, que por lo tanto la policía no hizo lo que tenía que hacer y tira por tierra todo el sistema. Es decir, y abre otro que no sé, habría que preguntarle a Sánchez hacia dónde nos quiere llevar. Yo creo que ya sé por dónde van los tiros,
pero evidentemente es un cambio a otra situación muy distinta a la España que conocemos, desde luego muy distinta, muy distinta. Si finalmente se produce esa investidura. Y es preocupante que además porque hace desiguales, como digo, a los españoles ante la ley y además supone eso, un golpe a las leyes, un golpe a las instituciones y un golpe al pueblo español. Pero dicho esto, no es solo esa concesión, estamos hablando de concesiones también de deuda, incluso tú eres vasco, de concesiones mayores, bueno, el País Vasco tiene un cupo vasco, el cupo vasco, bueno, como sabemos, pero además de eso, lo que le están hablando, evidentemente Cataluña se le está dando un montón de millones de euros y se hace un mejor se está haciendo una mejor gestión, lógicamente podemos estar mayor de acuerdo con eso en el País Vasco que no en Cataluña. Vemos un aumento de chiringuitos ideológicos, que es a eso donde va el dinero, sobre todo donde está yendo mucho el dinero a esas partidas presupuestarias, a cargos políticos y esa, por lo tanto, si todos los españoles, vascos, andaluces, madrileños, tenemos que pagar esa deuda, y yo soy catalán, que con, pero claro, yo estaría a favor de que mis impuestos, como digo, también como periodista y ciudadano, los impuestos deben ir, y más en un momento de crisis económica, crisis social y política como el que atravesamos, deben ir a la sanidad, a la educación, a la seguridad, porque también ha aumentado la inseguridad, pero no o sea, un gobierno no puede perdonar una deuda para que, porque está aumentando principalmente porque se está despilfarrando mucho dinero en chiringuitos políticos y además de eso en cargos políticos, sobre todo, porque incluso el presidente de la Generalidad de Cataluña cobra más que el presidente de España. Y esto es así, y si no, tu audiencia que lo vea y para que vean que no les miento, que acudan a ver lo que cobra el presidente de la Generalidad de Cataluña, que está publicado, y que acudan a ver lo que cobra el presidente de España. Y yo creo que con eso ya dice todo. Pero es que además es la concesión de cercanías y en fin, pregúntame lo que quieras. Yo creo que es un no parar. En cualquier caso, tampoco está cerrado, como tú dices, la investidura porque Puigdemont lo que está claro es que sabe, es completamente consciente de que de la sartén que tiene por el mango, ¿no? En estos momentos, que era alguien que estaba ya desterrado prácticamente en Bruselas, en Waterloo, y estaba prófugo en Waterloo y no era foco de tanta atención, pero evidentemente con estas negociaciones se ha convertido en la figura clave casi de esa posible investidura de Sánchez y lo que vemos es eso, que está jugando con el Partido Socialista. Cuando ayer les decía, incluirme en la amnistía, Laura Borras, el Partido Socialista se resiste. Hoy le dicen, bueno, pues si no la puedo incluir en la amnistía, que me la indulten. En fin, quiero decir, además, se pensaba el Partido Socialista que lo tenía cerrado y lo cierto es que Puigdemont lo está alargando al máximo y como tú bien apuntabas en la introducción, el tiempo apremia porque a final de mes, aparte de que estamos viendo que es la primera vez que tarda tanto una presidenta del Parlamento, digo, del Congreso, en decir una fecha para investidura, ya se está llegando al tope, y como tú bien has dicho, es casi a final de mes de noviembre. Ciertamente no podemos perder la perspectiva porque recuerdo un consejero del gobierno de Cantabria que era funcionario de carrera y cobraba más como funcionario que como consejero. Y evidentemente todo el mundo podrá entender que como funcionario la exposición pública es mucho menor que como cargo público y por lo tanto la familia le apremiaba a que dejara el cargo público y pasara a ser funcionario, cobrando más, teniendo más tiempo libre, estando más con la familia, más con los hijos. Eso es razonable en política, que la gente buena, válida, o vaya al sector privado o vaya a ser funcionario y la relación de dirección política solamente esté en los mediocres, porque eso es lo que se pide cuando intentaron ajustar el nuevo gobierno de Cantabria subiendo un 20% del sueldo a consejeros y a presidenta. Salió todo el mundo en tromba a decir, vergüenza, la política, se están subiendo el sueldo entre ellos. Eso es sentido común o tratar de ajustar estos desajustes que hay. La perspectiva nos indicaría precisamente de que lo primero que comentabas, la situación de la transparencia. Solamente el gobierno de España era el último en Europa que no tenía una ley de transparencia cuando la hizo el gobierno de Mariano Rajoy.
Es el último y se hizo disfuncional, ya se está viendo que tiene dificultades para la aplicación. Ley de Secretos Oficiales, 1968. En Estados Unidos es en el 68 cuando se hace la Ley de Secretos Oficiales que deriva de la aplicación de la apertura de los archivos con una determinada edad. Es decir, a los 20, 25 años, por ejemplo, hay una serie de archivos que salen. Y cada cierto tiempo sabemos, bueno, han salido estos archivos de la guerra de Vietnam, o se están intentando desclasificar asuntos ligados a incluso los temas del OVNI, que salen cada cierto tiempo en Estados Unidos. La ley española es franquista. Y se nota que es franquista. Y por lo tanto, cuando un español trata de hacer investigación sobre su historia, tiene que hacerlo en archivos extranjeros, lo cual es alucinante e increíble. Lo mismo que cuando se piensa la Constitución 1978, votada por los españoles, ¿por qué hay gente saliendo a la calle diciendo la Constitución mata a la nación? ¿No era un acuerdo? Lo mismo que el tema de la amnistía. Has comentado que la amnistía es un cambio de régimen. En teoría, y esto es retrotraernos al siglo XIX, cuando había cambios de régimen cada gobierno, cambiaba todo. Cambiaba el gobierno, cambiaban los ministros, el presidente, la constitución, y era sobre todo por un pronunciamiento, lo que habitualmente se llama golpe de Estado. Ese siglo XIX fue horrible para España, tremendo. Y esas consecuencias se propugnaron en el siglo XX. En teoría, el marco general de la Constitución española es para generar espacios de convivencia comunes. Y ahora pareciera que hay momentos en donde se quiere establecer que tú tienes que estar con una tribu, con los de la derecha, y vivir todo dentro del marco de la derecha. Y los de enfrente son enemigos, es la anti-España. Estos elementos que se han visto en las protestas, porque viendo Madrid anoche y hace 2 noches, me recordaba a Barcelona hace 5 años. Hace 5 años, cuando Bueno, salieron en la Plaza Urquinaona y todo esto, es un olor horrible. Quizá el problema con el tema de la amnistía es que se posiciona otra vez en la casilla cero. No es darles una alegría a esta gente. Es un asunto que hay que tener en cuenta. No se le está dando una alegría a Puigdemont ni a los llamados procesistas. Yo les llamo procesistas porque independentistas nunca fueron. Y para eso ciertamente tengo un vídeo de hace unos días haciendo una síntesis, eso sí, una síntesis de 1 hora 20 del tema del proceso y otra hora cuarto hablando de la implicación del proceso en el País Vasco. 2 vídeos para poner un poco en orden esas situaciones desde la perspectiva de un servidor. Para el que lo quiera, que ahí está. Yo creo que el problema es que se vuelve a la casilla de salida, no es un triunfo, es simplemente decirles, ustedes cometieron elementos susceptibles de ser objeto de crítica política, pero un delito no, porque un delito se basa en una base imponible, en un hecho que esté tipificado como delito, por haberlo cometido, no decir que lo vas a cometer, porque dijeron que iban a cometer un montón de delitos, pero dejaron que lo cometieran, digamos, la chusma, la base, que esos son los que quieren amnistiar. Los que quieren la amnistía son esos 1.000, 2.000, seguro que los conoces mejor que yo, esos cargos intermedios, concejales, gente de las bases de la antigua convergencia de Esquerra, que se metieron en problemas porque ellos sí salieron a hacer esos temas, cuando los líderes se quedaron al borde, no saltaron, ninguno cometió ningún delito. Posteriormente Torra, el único delito que cometió fue el tema de la pancarta, nada más. Fue tan cobarde, que no cometieron ningún delito, ninguno. Y por eso la amnistía es poner el punto en el inicio, bajo mi punto de vista. El problema es que después de ese punto hay que hacer propuestas de cómo avanzar, de cómo claro, seguir hacia adelante. Pero ¿quién tiene propuestas para hacer eso? Ni los antiprocesistas ni los procesistas. Yo creo que Puigdemont no tiene ninguna propuesta para Cataluña. Ninguna. Lo problemático es que Alejandro Fernández yo creo que tampoco la tiene. bueno, ha sacado varios temas, sí. A ver, yo creo que la ley, evidentemente, la ley española, hay leyes que están anticuadas o que incluso las está cambiando el gobierno para volverlas más caducas. Y es un gobierno socialcomunista. A ver, yo coincido contigo que evidentemente hay cosas franquistas, pero evidentemente yo creo que ahora mismo las está gozando el gobierno socialcomunista, que, no es, que dice que no es franquista, vamos.
Entonces, bueno, quiero decir en el sentido de que está haciendo lo mismo que podría hacer Franco, en el sentido de ser opaco en muchas cuestiones, que hay cosas que son alucinantes. De ser opaco e incluso tirano, ¿no? A la hora de proporcionar información y negársela a periodistas. Y lo digo porque tengo compañeros de la prensa a los que vemos ministros, ¿no? Cómo les tratan, ¿no? Cómo les, no solo ya que no les conteste, sino que además de manera maleducada, ¿no? Incluso con una prepotencia, ¿no? A la hora de ceder información que recuerda, pues sí, te lo digo, la verdad, recuerda tiempos franquistas. La actuación del gobierno, la verdad, no solo, y es llamativo que en el pleno siglo XXI, ¿no? Que estamos en el año 2023, actúe así un gobierno con esa prepotencia y al más puro estilo franquista, opino igual. Dicho esto, lo que has dicho el último punto, porque no sé, creo que has comentado algo en segundo lugar también, pero has tocado varios temas rápido también, opino como tú, el separatismo, evidentemente las élites supieron muy bien cuando dieron el intento, el golpe, de sobre todo hacer que se mancharan las bases, sobre todo se mancharan mucho las bases y los cargos intermedios, y evidentemente ellos quedaran con menos consecuencias. Ahora bien, ellos incitaron, lógicamente, ellos eran las caras visibles, Junqueras incitó también. Es verdad que luego en la DUI hay que recordar, porque yo estaba ahí, lo seguí de cerca, incluso estaba en las inmediaciones del Parlamento catalán cuando hubo ese debate y aquella declaración que duró 17, bueno, no sé si duró 17 segundos, duró 10 o así, más o menos, esa declaración unilateral de independencia, que días antes ni siquiera los propios diputados independentistas, que yo hablé con algunos, verdaderamente lamentables, sabían si iban a declarar esa declaración de unilateral de independencia. Y te decía, no, mañana. Incluso hubo uno que me dice, no, mañana la declaramos. Y no era mañana, fue unos días más tarde. Y había un momento de máxima tensión en Cataluña, de máxima crispación. Porque aquí la gente se piensa que en Cataluña solo están los independentistas a veces. No. Había catalanes que estaban aterrorizados y que no son independentistas. Y gente que se encaraba con otros. Tuvimos riesgo de un enfrentamiento civil real y ahora yo creo que lo volvemos a tener. Es verdad que de manera distinta lo que está ocurriendo ahora. Y ahí sí, lo dicho el segundo punto que has comentado, yo creo la diferencia que hay con lo de 2017 ahora, evidentemente las protestas, hombre, a ver, yo creo que cuando hay hartazgo, sea del símbolo que sea, yo creo que es inevitable que te salgan personas que tiren vallas o que quemen contenedores. Yo creo que hay que tenerlo muy presente. Evidentemente lo vimos en 2017 y lo volvemos a ver ahora. Ahora bien, unos se manifestaban para hacer cumplir la ley, que son los que se manifiestan ahora, digamos, más que nadie, en estas semanas que estamos viendo a gente, pues ayer en Ferraz, ¿no? Para que se cumpla la Constitución, no se aplique la amnistía por su inconstitucionalidad, porque lo dice la Asociación Mayoritaria de Jueces, el Consejo General del Poder Judicial también dice que eso no se puede hacer por mayoría. Yo creo que esa es la diferencia con los CDR. Claro, los CDR salían a la calle, sí, salían a la calle, quemaban Barcelona, incluso agredían a constitucionalistas y periodistas, como mi caso, y era diferente porque de su discurso, y eso hay que matizarlo, quería abolir el Estado. O sea, pero no es algo que yo quiera criticarles, es que tú ibas a esas manifestaciones y tú les veías. O sea, te recomiendo, y si vuelven a ver CDR, y yo, de hecho, ayer estuve con CDRs en este 7 de noviembre, estuve en Vía Layetana, había un grupo de CDRs de varias edades, ¿no? Y es que el discurso es distinto. O sea, el discurso es distinto. Entonces no se puede comparar del todo. Es verdad que puede haber agresividad y en eso lo podemos comparar, pero evidentemente el fondo es distinto. Unos quieren dinamitar en la España actual y otros no. Es decir, los que se manifiestan en Ferraz no quieren que se rompa España. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente. Quieren que se cumpla la Constitución y que no se rompa España, que ahora se está incumpliendo no solo en Cataluña, incluso el propio gobierno lo incumplió hasta con el estado de alarma, ¿no? Que denunció Vox y que parece que, ¿verdad? Que Vox se dice que es de ultraderecha
pero Vox denunció eso ante la justicia y fue el Tribunal Constitucional el que decretó que el estado de alarma que puso en la pandemia el gobierno fue ilegal, fue inconstitucional, hubo una sentencia. Quiero decir, yo creo que esa fue el primer gran paso, realmente, el primer gran paso de ver que este gobierno incurre en la inconstitucionalidad y demostrado por una condena. Y ahí sigue este gobierno. Y perdona que sea tan contundente, Ya sí, pero pero es que el problema estriba en el que en y creo que lo comenté cuando estuvimos la última vez, esas dos sentencias contra el estado de alarma llegaron cuando ya había superado su vigencia y habían decaído mucho más tarde. Y al español medio lo que necesitaba era urgencia, porque si eran inconstitucionales, que yo no soy lector de la Constitución en el sentido de que no soy el tribunal que lo debe de ordenar, yo soy un ciudadano que conoce la Constitución por haber sido licenciado y soy licenciado en ciencias políticas. El español necesitaba que el primer día que se instaura el estado de alarma y el cierre perimetral salga el Tribunal Constitucional decir, lo vamos a estudiar esta misma tarde y vamos a sacar una norma diciendo si es constitucional o no esta misma tarde. ¿De qué le sirve haberse chupado 2 periodos de internamiento a los españoles cuando luego un Consejo General de Poder Judicial caducado porque viene devengado de las elecciones de 2011 y aquellos resultados que dieron a don Mariano Rajoy Brey la mayoría absoluta? Y eso devengó en un Consejo General del Poder Judicial con unas mayorías y unas minorías. Está súper caducado hace muchísimos años. Y para eso, para proteger a esa mayoría del Consejo General del Poder Judicial, sí salió el Tribunal Constitucional esa misma tarde por una norma que se estaba tramitando y había sido aprobada en el Congreso de los Diputados e iba a pasar al Senado. Esa diferencia de trato es una vergüenza para el sistema. Es horrible, no debe de suceder. Lo mismo que en hablar el Consejo General del Poder Judicial de una amnistía que ni siquiera ha sido sustanciada en un texto que entre en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se puede hablar de que es inconstitucional? Primero es el Consejo General del Poder Judicial, no el Tribunal Constitucional. En teoría habíamos quedado, a través de Hans Kelsen y toda la doctrina posterior, que el tribunal que ordena el asunto constitucional es el Tribunal Constitucional y no el Consejo de Gobierno de los jueces. Pero están hablando como sustancia para hablar de esa mayoría de jueces que dijeron que no a la amnistía, en base a una declaración de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE. Es decir, un documento de discurso político en su organización política. Por tanto, aquí hay gente que está jugando con el sistema desde el sistema también. Y por tanto, cuando se habla, ¿quién rompe España? Oh, sí, Puigdemont rompe España. Ah, fantástico, porque lo dice que quiere romper España. Ya, pero otros que rompen el sistema desde dentro también ponen en riesgo el sistema. También, ciertamente, aquellos que no incurrieron en la actualización del sistema de financiación para las comunidades autónomas, que debió haberse actualizado en 2014, no se actualizó tampoco en 2019 y estamos en veremos en 2024, que no solamente es para Cataluña, es para Valencia, para Murcia, para Extremadura, para Castilla-La Mancha, para Andalucía, para Galicia, para las 15 comunidades de régimen común, que es muy importante porque de ello va el día a día de sus personas. Por lo tanto, el sistema tiene sus disfunciones y atacarlo por aquellas costuras simplemente que son distintas, yo creo que es un error. Porque decías Rodalias. Rodalias, el problema no es que sea parte de Cataluña, que debe de serlo. El problema es para qué. Y hacerlo bien. Porque en 2010, recordarás, el Quim Nadal, que ahora está con Esquerra en el gobierno, hizo con Pedro Sánchez, no, con Zapatero, es que como se parece tanto, bueno, hizo aquel simulacro de cesión de las Rodalías, que fue una chapuza morrocotuda, horrible, hasta el punto de que ahora lo van a tener que volver a hacer. Pero el problema no está ahí, sino en qué va a hacer la Generalidad cuando tenga las Rodalías. ¿Va a hacer lo mismo que Renfe? Porque si es para eso, mejor no hacer nada. Pero si van a hacerlo mejor, porque le van a hacer un cuidado cariñoso para que la gente no esté esperando, porque yo conozco a gente y seguramente tú también conocerás, y también en primera persona, gente que está tirada 1 hora, 2 horas, que no pueden hacer la conexión, que tienen que ir a Badalona o a Martorell, en los diferentes pueblos, y se pierden por el camino. Si es para hacerlo bien,
Oye, pues fantástico. Se cumpla la ley primero, las rodalías para Cataluña y que Cataluña cumpla con sus ciudadanos, que son dos Sí, cosas creo en que distintas. eso, en eso que dices, sí, sí, quizá es la de las concesiones que, bueno, que le ha prometido Sánchez si hay investidura, ¿no? En el caso que hay investidura, eh, efectivamente al final, ¿no? Pues de las concesiones quizá que le ha hecho, quizá es la más envenenada. La más envenenada es la de cercanía rodalías, porque lo que implica es eso, claro. Es un servicio, como sabemos, que tiene un peso económico muy importante, porque ahí pues se mueven empresas también, no solo trenes que llevan a pueblos, ¿no? De Cataluña y etcétera, ¿no? Evidentemente también hay trenes de mercancías, por lo tanto influencia de empresa y conexión con Europa, ¿no? Pero claro, como tú bien apuntabas, hay muchas veces que se producen atrasos. Yo mismo soy cliente de los trenes y muchas veces soy cliente habitual y me encuentro esto, que te encuentras que llegas a la estación, en teoría tenía que salir en 10 minutos y te encuentras que te tiras media hora, como mínimo, a veces más. Y si hay un incidente, puedes ya pensar en otra opción a veces, porque evidentemente puedes estar ahí hasta varias horas. Y eso genera, pues evidentemente, un mal servicio que pagamos todos con nuestros impuestos. Además, quiero recordar que en Rodalías precisamente hay bastantes incidentes, y no pocos. En tema de inseguridad, actos vandálicos, que se habla poco de eso quizá en el caso de Cataluña. Y hay bastantes incidentes en cuanto a inseguridad y que se producen incluso en las vías que dificultan esto. Yo imagino que la Generalidad es consciente de todo esto. Entiendo que si han cogido la concesión es para mejorar el servicio público, se han pedido esa concesión, pero si desde luego no van a mejorar nada, eso claro, eso no podemos ya determinar cómo va a ser, porque evidentemente ni siquiera todavía hay investidura, pero si efectivamente la hay, veremos cómo lo organiza, pero claro, puede ser un desastre para la Generalidad de Cataluña si no hace nada, si evidentemente gestiona como ha gestionado o incluso lo empeora. Evidentemente sería un desastre para ellos, sería un desastre. Ahora bien, si como dices, se le ocurre la buena idea, en este caso, de mejorar el servicio público de Rodalías, pues evidentemente será bueno para ellos y será bueno para Cataluña. Pero vamos, creo que de momento lo que va a tener es un buen rechazo de los ferroviarios también, que anuncian huelgas para el puente de la Constitución, precisamente, y eso que todavía no se ha aplicado. Yo creo que se está movilizando toda la gente, el Poder Judicial, lo que tú decías. Lo que pasa es que como vemos con tanta claridad, o sea, se han llevado con bastante opacidad las negociaciones, ¿no? Pero creo que en las últimas semanas han aumentado la manera despampanante con la que el Partido Socialista está hablando en términos que prácticamente ya podemos decir como que son realidad. Es decir, sin serlo todavía, pero está hablando en unos términos, es que el Partido Socialista ya dijo, ¿no? La amnistía está encima de la mesa. Entonces, claro, si eso lo dice, pues lógicamente provoca la reacción, yo creo que el Poder Judicial, bueno, podemos decir que es anticipada, sí, sí, no te digo que no, opino como tú, quizás es anticipada porque no hay investidura todavía, pero sí que creo que evidentemente si los jueces, si muchos jueces creen que eso es inconstitucional, pues también se deben pronunciar, eso está claro, se deben pronunciar y actuar. Ahora bien, actuar será cuando, si evidentemente hay investidura, si hay investidura, pues deberían actuar aparte de hacer un comunicado, ¿no? Pero, Sí, yo creo que lo que hay que hacer es ir al justo término, porque a veces se hiperventila demasiado y se llega a un nivel de excitación demasiado amplio. Ejemplo práctico, se ha terminado el asunto de los cuarteles de Loyola en San Sebastián. Un asunto realmente interesante e importante porque se dice, no, es que el ejército va a salir de San Sebastián, va a salir de Guipúzcoa, va a ser el final del ejército en Guipúzcoa, en el País Vasco, o alguno llega a decir vascongadas, lo cual tira por elevación. ¿Qué pasa? Pues en esa zona, un poco más hacia el mar, está lo que va a venir la estación de alta velocidad,
cuando venga, que todavía quedan unos años para que llegue soterrada a San Sebastián, pero va a llegar. Ya se están haciendo las labores para el acondicionamiento y cuando vas bajando por el río Urumea hacia atrás, por esta zona, donde también hay una zona universitaria, pues está esta disponibilidad para, ciertamente, que la gente pueda vivir ahí y coger el tren de alta velocidad muy cerca de su casa y solamente se va a retranquear 1 kilómetro en las instalaciones a otra que ya se está apalabrando con la hípica, el club hípico que tiene unos terrenos para que se trasladen de los cuarteles de Loyola a este otro lugar. Con lo cual, eso ya está apalabrado y además va a haber 4 años en donde el traslado va a hacerse. Por lo tal, todo fantástico, la ciudad va a ganar, va a haber 1.700 viviendas, protección oficial, con lo cual la ciudadanía va a ganar, el ejército pues tendrá que acostumbrarse a una nueva situación y ciertamente la conexión de esta gente con el resto de Europa y del mundo será a través de la alta velocidad, con lo cual en principio la ciudad es la que gana. Pero parece que ganando la ciudad, ganando las personas, la ciudadanía, pierde España. Y se rompe España. Y el mundo se va a la mierda. Hombre, pues estas cosas no hay que hacerlas tan así a lo grande. Hay que desmenuzarlas y, oye, sería contrario si se dijera, no va a haber ninguna alternativa, que se vayan a Zaragoza o que se vayan a Cádiz. No, no, 1 kilómetro. A 1 kilómetro se va a poner el nuevo cuartel. Con lo cual, ciertamente, lo mismo pasa con la investidura. Espero, ciertamente, como tú también, espero que en un determinado momento hagan una explicación detallada y minuciosa de lo que han negociado con determinados partidos, como han hecho con el BNG, que ya van a firmar, y creo que más o menos han explicado, va a ser el acuerdo sobre esto, esto y esto, y con transparencia. Eso, como persona implicada y también los periodistas, desean eso para transparencia y ir a una investidura sabiendo qué es lo que hay. Que hay sota, caballo, rey y todo es perfecto. Pero ciertamente anticipar, por ejemplo, el PNV está negociando y todavía no se ha llegado a ningún tipo Sí, de sí, el acuerdo. PNV todavía no tiene, no le ha dado el sí, Claro, por sí. eso los números todavía no están, porque más allá de Junts queda el PNV para llegar a esa mayoría, porque sin el PNV no da. Y por lo tanto, cuando se llegue, esperemos que haya transparencia, se expliquen las cosas, lo mismo que debería de explicarse el tema de trenes. En 2016 el Tribunal Constitucional dijo que había 3 líneas que correspondían al País Vasco. Se tardó 3 años, prácticamente, en hacer esa norma. 2 años después, solamente 5 minutos después de que el PNV aprobara los presupuestos de Mariano Rajoy, se le encendió una bombilla en el ministerio a alguien y dijo, vamos a firmar este documento. Y dices, ¿tendrá algo que ver? ¿Por qué tiene algo que ver cuando el Tribunal Constitucional dice A y no se cumple inmediatamente y se espera un tiempo hasta que, me conviene hacer esto? Eso también es romper España, ¿no? Sí, bueno, estamos en un... A ver, estamos... Lo que está claro es que esto tampoco esto del todo... A ver, Sánchez es responsable de la situación si se va... si evidentemente están también aumentando los disturbios, es por eso. Pero evidentemente hay cosas, lo de la amnistía sí es nuevo, no había una amnistía bueno, Sí, es cierto que desde que se cambió de sí, régimen, ¿no? sí, que la ley de amnistía es del 76-77. Del franquismo a la transición, lo que decía. Hubo una, pero bueno, en ese caso tenía sentido porque evidentemente sabíamos que veníamos de una dictadura, que es la de Franco, y entonces se consideraba que, bueno, había presos políticos, que así fue, y se les dio esa amnistía por esa razón. Por esa razón. Entonces, claro, pero ahora en un contexto donde hemos asumido prácticamente la totalidad que tenemos libertades, es verdad que cada vez menos, pero que hay un sistema para... No, realmente es una partitocracia, ¿no? Lo que tenemos, pero con ciertas libertades, ¿no? Con ciertas libertades que evidentemente no diferencian de una dictadura, ¿no? Puntualización, puntualización, partitocracia que está en la Constitución, porque la Constitución en uno de sus artículos dice que los partidos políticos serán el instrumento fundamental para la acción política en el Estado. Simplemente. Así es, no, no, por eso además eso es verdad, no se esconde, o sea, está la Constitución y creo que ya el pueblo lo tiene asumido, que esto es una partidocracia. Es verdad que a veces se habla poco de eso, ¿no? De quizá porque evidentemente es crítico ese término con el régimen del 78, pero bueno, es lo que tenemos, quiero decir, realmente por eso a veces
la democracia aparentemente es peligrosa. En el sentido cuando Pues se quiere imponer, hay, hay 8.000 cuando se partidos. quiere, Hay 8.000 claro, partidos inscritos en el registro del Ministerio del Interior. correcto. Por eso tener un sistema tan de partidocracia y tan multipartidista, ¿no? A veces es peligroso. Es peligroso y lo estamos viendo ahora en estos momentos. Pero bueno, es el que tenemos y el que ha funcionado en cierta manera con sus altos y bajos. Lo que pasa es que ahora es verdad que en la última década yo creo que ha tenido una decaída. Yo creo que empezó ya con Aznar se vieron determinados tintes. Luego Zapatero yo creo que aumentó tremendamente. Rajoy no hizo también, estuvo en su línea, hizo casi entre comillas, no hizo nada para remediar la situación, pues él tiene mayoría absoluta y además incluso empeoró algunas cosas también, porque hay que criticar para todos. Y Sánchez yo creo que es este panorama el que tenemos. Claro, el hecho de que Puigdemont esté ya ahora, ya incluso en esa coalición, porque el hecho de que incluya tantas medidas, ¿no? De que pide, exige al gobierno, aunque no esté directamente en la coalición, lo hace ya no solo un socio, sino casi un miembro del gobierno indirecto, y yo creo que eso es la diferencia con la legislatura estos 5 años. Yo creo que todavía, como tú dices, es complicado que haya, lo cierto es que todavía no hay una investidura cerrada. Hay que ser cautos. Evidentemente el PSOE sabe que tiene mucha presión en la calle y de hecho ya se está alarmando incluso. Hay dirigentes que se están alarmando. Creo que es peligrosa la situación, ya digo, y veremos lo que hace Puigdemont al final y coincido contigo, yo creo que si en el caso que haya el día de la investidura, que eso lo va a haber, haya una investidura, quiero decir, el día de la investidura lo se va a producir. Ahora bien, que evidentemente cuente con los votos necesarios para ser investido, no lo sabremos, no está confirmado todavía, pero sí que tiene que haber llegar el gobierno con un plan bien definido, se ha concedido todo eso que está diciendo y que lo ha dicho y que hay informes y que lo dicen independentistas, si evidentemente tiene que presentarlo ante el Congreso de los Diputados y entre los periodistas. Coincido contigo, porque es un momento de máxima gravedad y por lo tanto, pues además también me gustaría puntualizar que no hay medidas apenas económicas destacadas con el momento, sabiendo que Alemania también, ahora comentando ya un poco el panorama europeo, Alemania está en recesión ya. Alemania está en recesión, Francia ya reconoce que puede entrar también, España realmente también está dando síntomas ya de recesión, de hecho el PIB per cápita ya está como en los años 70, aunque parezca increíble, y nos encuentran a faltar medidas económicas en lo que está hablando en las negociaciones. No hay, salvo la de subir más impuestos, que para mí yo creo que eso ahora en estos momentos, y dicho por economistas, lo que va a hacer es todavía meter más presión a la gente de la que ya tiene fiscal. Entonces lo encuentro un poco contradictorio en el sentido, y sobre todo si no mejoran los servicios públicos como tendrían que mejorar. Entonces, bueno, veremos. Yo veo mucha incertidumbre para las fechas que estamos todavía, que también es malo, y veo que todavía no está cerrado, insisto. Y lo he dicho en los medios, no me escondo, realmente no está cerrado, pero claro, la gente está oyendo, hay muchos millones de españoles que están oyendo la palabra amnistía con la ligera en todas las tertulias, que la están oyendo en el gobierno, que la están oyendo, que están viendo cómo se reúne con Puigdemont, y Puigdemont tiene que entender que no solo la gente piensa como él. Y en todo caso, yo opino una cosa, si se negocian cosas que requieren cambiar la Constitución, yo creo, yo no estoy en contra personalmente mi opinión, yo no estoy en contra de que se cambie la Constitución. La Constitución se puede cambiar, evidentemente los tiempos cambian y se puede cambiar la Constitución. Claro, si evidentemente se puede cambiar, lo que pasa es que se tiene que hacer bien, someterlo a referéndum como se sometió entonces, y además de eso, aprobarse por 3/4 partes en el Congreso y en el Senado. Y a partir de ahí vemos lo que sale, claro. Sí, hay dos formas de reformar la Constitución, la simple y la grabada.
y la simple se hizo en agosto en 2 tardes en 2011 con el asunto del artículo 135 y se hizo de aquella manera y seguramente habría sido bueno para la ciudadanía haber ido al referéndum en aquel momento para ver si la ciudadanía quería ese cambio o no, porque era algo tan grave como poner encima el pago de la deuda o los servicios públicos y por tanto si ahora se quiere hablar de referéndums, pues lo lógico es hacerlo con el historial claro y prístino. Es decir, queremos hacer un cambio de la Constitución y vamos al referéndum porque nosotros, y propusimos que cuando se cambió la última vez, hicimos un referéndum para que vosotros, españoles, estuvierais de acuerdo o no. Yo no creo que haya que hacer cambios en la Constitución, pero como tampoco estoy dentro de las negociaciones, eso sí, ciertamente es complicado, porque evidentemente todo el mundo entiende que no puede hacerse una investidura. Entiéndase, no puede hacerse una investidura porque luego hay que echar a andar la legislatura y hay que hacer presupuestos, hay que votar leyes en el Congreso, luego evidentemente también en el Senado, es decir, que hay que hacer una mayoría que dure más allá del momento puntual de la investidura. Y yo, si me escuchara Pedro, que no creo que escuche este conversatorio, pero yo le recomendaría que su intervención se centrara precisamente en asuntos económicos, que lo hable con Nadia, que hablen ciertamente del futuro de 2024 de España y los acuerdos los haga en apunte, sintéticos, diciendo, yo te doy el apunte sintético y como ya hemos hablado con esto los grupos parlamentarios, hemos acordado que el desarrollo de esos puntos, cada grupo parlamentario en el debate de investidura lo va a explicar por su lado. Y así haces algo más sintético y más centrado en el interés económico de los españoles en ese debate de investidura. Pero como digo, luego hay que hablar de los presupuestos de 2024, de 2025, de las leyes que habrá que desarrollar y con el beneficio, creo que la aritmética está de mi parte, de que si por un casual se llega a un acuerdo entre el PSOE y Coalición Canaria, entonces no sería imprescindible el voto a favor en esos días de pleno en el Congreso y Junts se podría abstener, no solamente tener que votar a favor. Y por tanto habría ahí una especie de alivio, un pequeñito alivio para esas mayorías en el Congreso para Pedro Sánchez. Pero ciertamente yo creo que el asunto es hacer estable por lo menos 2 años de la legislatura, si no para 4, pero por lo menos que dure más allá del momento puntual de la investidura. Sí, sí, sí. Bueno, sí. A ver, yo ahí creo que también hay que ser cautos. Es verdad que tenemos que hablar con claridad a la situación y el montón de rumores también que giran en torno a esto. Y también, dado que evidentemente hablamos de cosas que ya bordean la ley o que la incumplen, pues lógicamente requiere que hablemos con más claridad, ¿no? Pese a que todavía no está nada cerrado. A ver, yo te digo, Nadia Calviño también es consciente de la situación, que es la vicepresidenta económica, y en eso opino como tú. Yo creo que le habrá dicho a Pedro, no sé si verá este directo o no, yo sé que otros lo ve de los que salgo. Bueno, lo ve su gobierno, no sé si él los verá, no me consta. Pero el caso es que el, el gobierno debe introducir medidas económicas más allá de subir impuestos. Yo subir impuestos no creo que sea personalmente como opinión, evidentemente como información digo subir impuestos, pero como opinión creo que es contraproducente, ya te lo he dicho. Subir impuestos está bien, es verdad, para mantener que se pueda sostener las pensiones, los servicios públicos, sí, perfecto. Pero claro, están bastante subidos, se han subido en esta legislatura y evidentemente no puede ser la única medida, porque lo que se tiene que hacer, por ejemplo, medidas económicas, pues menos burocracia, por ejemplo, digo algunas medidas que podría tener en cuenta, menos burocracia para las empresas, mayor promoción de atracción de empresas, no solo los sectores turísticos, industria, etcétera, por ejemplo, digo algunas ideas. Pero evidentemente eso no se ve no se está viendo en las negociaciones. Lo que estamos viendo es la amnistía, lo que estamos viendo en las concesiones a los independentistas, que parece que son ellos la única parte de España. Cuando yo como catalán también encuentro falta todas esas concesiones, todas esas medidas, ¿no? Y que se hable
que se hable también de inseguridad, que estamos que ha aumentado también en España, en fin, quiero decir que podemos hablar de muchas medidas que evidentemente no están en ese acuerdo de investidura y que parece que ni se les ve ni se les espera. Pero bueno, ya veremos, lógicamente hay que esperar, como decimos, a que haga una declaración fuera de toda opacidad donde se vea qué es lo que va a llevar a cabo ese gobierno, si en el caso de que sea investido, si con punto por punto, si son 100 cosas, pues las 100 cosas, si son 50, 50, pero tiene que ser bien transparente y tiene que saber el pueblo español a lo que estamos, porque es lo que está pidiendo. Yo creo que si de otra manera es pensar más la situación y hacer que gente se crea cosas a veces hasta que son mentiras. Y creo que eso no lo tiene que hacer un gobierno, sin la menor duda. Tiene que destapar si negocia cosas importantes o concede cosas importantes, tiene que ir sin rodeos y explicarlo, ¿no? Y en el caso de que no se haga investido, que tampoco hemos hablado quizás de lo que menos hemos hablado, pues iremos a elecciones. Y eso tampoco hay que descartarlo a día de hoy. Serían elecciones en enero, en enero, donde bueno, también el escenario es un tanto de incertidumbre. Es verdad que las encuestas dicen que con esa situación la derecha ha aumentado, una coalición de derecha ha aumentado, según encuestas que salen por ahí, que es verdad que luego hay que cogerlas con pinzas, pero según pone varias encuestas, el contexto actual ha hecho que del 23 de julio a hoy la derecha haya aumentado lo suficiente como para tener mayoría absoluta, en el caso de que hubiera repetición electoral, que no hay que descartarlo, insisto, tampoco. Veremos. Lo que está claro es que muy pronto lo sabremos ya, porque la fecha, tú la apuntabas, el límite ya es este mes y por lo tanto los españoles no pueden perder más tiempo en estas historias, porque evidentemente España necesita ser gobernada con un gobierno que no esté en poder. Yo creo que no podemos confiar en las encuestas. Y eso que soy politólogo. Con lo cual estoy tirando un poco piedras contra mi propio tejado. Porque, por ejemplo, antes del 23 de julio, eh, casi todas las encuestas daban mayoría absoluta, pero fijísimo, para Vox y el PP. La daban todas. Incluso en Grecia, en las últimas elecciones, daban que había cambio de gobierno, que habría vuelta a Syriza y ganó Nueva Democracia. Con lo cual, también internacionalmente estas cosas pasan. Bueno, parece que, pero luego las cosas son distintas. Y la gente también se cabrea de esto pero a ver, no os hemos votado. Me refiero, hemos conformado 350 diputados y ustedes son los que tienen que ponerse de acuerdo. ¿Por qué vuelven a ponerme la pelota en el tejado mío otra vez? Y tener que votar el 14 de enero. Y luego el 9 de junio elecciones europeas. Y elecciones vascas y gallegas que serán probablemente el 9 de junio porque imagínate, tener que votar en mayo a vascas y gallegas, en junio a las europeas, en enero a nuevas generales y si alguno más apunta, pues tener que votar 4 veces en 2024. Con lo cual la gente acaba cabreada y monta cólera contra el sistema porque no discrimina esto es por culpa de no, echan las culpas así a voleo, en conjunto y echan las culpas al sistema y eso redunda en inestabilidad, dificultades. Ciertamente, propuestas concretas. Por ejemplo, hay una limitación para la generación de energía. Diría que está todavía por liberalizar este mercado porque la comercialización sí se liberalizó. Por ejemplo, está prohibido hacer nuevas centrales nucleares, lo cual ciertamente es horrible. Tendría que poderse hacer nuevas centrales nucleares ahora que tiene taxonomía verde en el Parlamento Europeo. Y por lo tanto, habría la posibilidad, por ejemplo, en la zona de la región leonesa hay uranio que puede servir para las centrales españolas, generar una industria ligada al uranio para exportar también, ahora que hay dificultades en Níger y en África también para Francia, y serviría bastante. El litio hemos hablado al principio con Portugal, hay tierras raras que China tiene el monopolio y eso serviría para generar focos de industria en España, en determinadas áreas. Sí, hay algunos ecologetas que hablan de esto va a destruir el medio ambiente. Ya, bueno, pero es más destructor del medio ambiente que sea en China, destruir el medio ambiente allí y tener que transportarlo en barco
tabaco con toda la contaminación que tiene en el medio ambiente. Con lo cual, ciertamente, oportunidades hay para generar industria en España, lo cual genera dinero a través de los empleos, dinero a través de la recaudación de impuestos, a través de las empresas que se generen. Ciertamente hay que hacer seguridad jurídica. Estas cosas contra la banca y contra las energéticas, que no son impuestos y son el saco rojo para aportaciones voluntarias, que lo sabemos perfectamente porque tenemos el sistema de concierto y ha ido por otra vía que no es la de la concertación de impuestos, sino por otra distinta, y por tanto, ciertamente, todas estas cosas de generación, conservación, apropiación del tejido productivo para el beneficio de la sociedad, pues ciertamente es algo que debería de estar encima de la mesa con visibilidad. No quiero decir que no haya empresarios, que los hay, no hay empresas, pero debería de potenciarse estos nuevos negocios porque en Galicia podría haber tierras raras que puedan explotarse, también en Asturias, también en la región leonesa y en otras partes de España, pero no se hace por apriorismos ideológicos, por apriorismos de ecología, de medio ambiente, de todas estas cosas que hay que superarlas. Por ejemplo, recordarás que hubo en Castilla-La Mancha el cementerio para residuos nucleares. Todo el mundo estaba de acuerdo en el pueblo, en la comarca, para centralizar, en vez de tener 7, que hay 7 centrales, tenerlo en un lugar en concreto. Y evidentemente con el beneficio económico, porque si no tienes que pagarle a los franceses el tratamiento. Y es un dinero que se Claro. va. Y salió el Emiliano García Paje a decir, no, qué vergüenza, yo lo voy a prohibir desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Pero, ¿qué demonios estás haciendo? Si eso es bueno para el pueblo, es seguro y además es ahorrar dinero al Estado español. Por lo Claro. tanto, hay muchos dogmas que hay que despejar. Sí, sí, bueno, y qué decir, lo de la energía nuclear, pues estamos cerrando centrales, ¿no? Y cuando en Europa está declarada energía verde, esas centrales nucleares, ahora que está subiendo el precio de la luz tanto, ¿no? Y que muchos españoles pues no llegan a final de mes, ¿no? Y evidentemente pagan más caro todo, pues lógicamente lo suyo sería que fuera al contrario, el gobierno tendría que crear centrales nucleares, dado que en Europa es energía verde y lo que estamos haciendo es cerrarla, ¿no? Contraproducente, porque además es una energía, como tú dices, que es más barata, que supone menos coste para el Estado también, más barata de mantenimiento. Es verdad que sabemos que un desastre nuclear, pero hay, lo cierto es que han ocurrido muy pocos. Tenemos el ejemplo de Chernóbil, pero evidentemente lo cierto es que Sí, las centrales, los centros, es que en Chernóbil el problema no fue la energía nuclear, el problema fue el sistema soviético. ahí está. Por eso lo cierto es que son muy seguras. Las centrales nucleares, además hay unos... Muy bien, pues te veo ahí a tope entonces, con ese libro ya. No, pues lógicamente, y además hay profesionales muy capaces en esas centrales que evidentemente lucharán constantemente para que no se produzca ningún incidente grave de mayúsculo, ¿no? Como, porque evidentemente, como bien ha dicho el compañero Juan Carlos, lo de Chernóbil fue por eso que ha comentado, no fue por un mal uso de la central realmente. Entonces, por lo tanto, es una energía que además es muy segura y además de eso es barata y encima ahora considerada verde de la Unión Europea. O sea, quiero decir que no, realmente es incomprensible que se cierren centrales nucleares en España por esa razón, bueno, en este caso por el gobierno, y luego más teniendo en cuenta cómo está subiendo la luz y en general todo, ¿no? En general todo. Por eso decía que se encuentran a faltar, ¿no?, en el debate público que se hablen de medidas económicas. Pero bueno, yo creo que tendremos otro directo ya próximamente para comentar si evidentemente cuando haya después de esa investidura, que evidentemente la va a haber, pero hay que ver si la consigo o no salir sacar adelante. Lo que está claro, y con esa conclusión creo que tenemos que acabar el directo, es que este mes tenemos que saber ya lo que va a pasar y con seguridad y además como tú bien has dicho también, con las cartas destapadas ante todos los españoles, no solo ante los periodistas, ante todos los españoles. Tiene que el gobierno destapar todo lo que ha acordado para esa supuesta investidura que pretende hacer, gracias también al apoyo de independentistas o incluso del PNV, que todavía tampoco sabemos si evidentemente
para cerrar un acuerdo del todo con Pedro Sánchez. Entonces veremos a ver qué ocurre. Sí, yo creo que la gente lo que se debería quedar es con dos elementos, aparte de los que ya hemos comentado. Uno es que la estabilidad es necesaria. Las inestabilidades ya las estamos viendo, con las dificultades que hay en Israel, en Ucrania, manteniéndose todavía abierta la guerra de Siria. La guerra civil todavía no se ha cerrado, porque se cerrará como todo con un acuerdo final, y de momento no hay esa negociación ni ese tratado de finalización de la guerra. Todo el mundo habla de que puede abrirse una guerra en Taiwán, pero olvidan de lo que va a haber el día 3 de diciembre con Venezuela y el asunto de la Guyana Esequiba, que también es un asunto peligroso porque Estados Unidos ya había acordado unas elecciones limpias para 2024 y por lo tanto una única manera para desestabilizar el asunto y poder permitir que Maduro siga adelante es, por ejemplo, meterse en una guerra, con lo cual ciertamente los dictadores siempre son imprevisibles porque quieren mantenerse en el poder a toda costa. Y ciertamente la estabilidad en España y en Europa es algo que debemos de considerar como importante, y una investidura y un ordenamiento tranquilo ayudaría precisamente a poner una especie de calma en nuestras vidas, porque las turbulencias existen fuera del jardín europeo. Y otra de las circunstancias que yo creo que la gente debe de quedarse es que en toda negociación, cuando uno no tiene mayoría absoluta, pero también cuando uno tiene mayoría absoluta debe de negociar internamente, porque los diputados del PP, cuando estaba Rajoy o estaba Aznar, de Extremadura, de Murcia, de La Rioja, en teoría, no digo que la práctica fuera así, pero en teoría debían de representar los sentidos de esas ciudadanías dentro del marco de la mayoría para que las medidas del gobierno surtieran efecto en el programa electoral con el que se presentaron. En teoría, deberían el PP y el PSOE representar a esas regiones como Extremadura, a la que le faltan los trenes, Galicia o Cantabria, a la que le llevan malamente los carriles de las carreteras, con lo cual ciertamente esas hipótesis que no se han verificado en la realidad, pues deben de hacerse verificar en esos diputados, pero también en entender que los diputados que no son del PP y del PSOE, que son de otras formaciones, llamadas minorías, se presentan a las elecciones con un programa electoral que buscan cumplirlo, y para eso se negocia, para buscar que se incorporen una de esas medidas que se presentaron con ese programa electoral, y para eso se negocia y se va a la investidura. Y por lo tanto, no es ni chantaje ni corrupción, sino simplemente negociación política para conformar mayorías y minorías. Y que esto ha pasado con el PP, ha pasado con el PSOE, ha pasado en Polonia con este nuevo gobierno tripartito que va a haber entre Donald Tusk y los socios. También pasa en Italia con Giorgia Meloni, también ha pasado en Alemania. Estos gobiernos de coalición requieren componendas en el sentido de acuerdos políticos, y que Correcto. no es sino necesario el juego de equilibrios, ciertamente, de que la gente sea consciente y que pueda verificarlos, y que la estructura política los acompañe dentro del juego de equilibrios entre instituciones y poderes. Pero en principio es el juego político normal en las democracias. Correcto, bueno, a ver, estamos en tiempo de inestabilidad, de mucha inestabilidad, no solo en España, también en otros países, evidentemente, como bien apuntas, no hay mayorías, no se están dando resultados electorales que requieren en muchos gobiernos que haya coaliciones, y evidentemente con lo que ello implica. Ahora bien, claro, lo que nos estamos acostumbrando es que haya partidos políticos, mismo el Partido Socialista, que llevaban hasta el último momento que no iban a abordar la amnistía, y que de pronto metan eso también ellos la amnistía. Incluso que introduzcan medidas como que en el Congreso se hable catalán o se hable vasco, que algo que no ocurría, y que ni los propios partidos independentistas llevaban en su programa electoral. Y ojo con eso que estoy diciendo, porque evidentemente si empezamos a introducir cosas que los españoles han votado, o sea, está bien que voten a las elecciones y se puede deducir que puedan llevarla a cabo, pero el Partido Socialista no había llevado ese tipo de medidas hasta que llegó Sánchez. Sí que había llevado otras, lógicamente en esa dirección, pero no todas, no tantas. Y eso creo que tienen que ser conscientes los españoles, pero coincido contigo, claro, y cuando no hay mayoría está claro que un gobierno
Si quiere gobernar, aunque gane las elecciones el ganador, si necesita otros, pues tiene que hacer alguna cesión. Ahora bien, tiene que ver hasta qué punto supone un peligro también para la convivencia, las concesiones que lleva a término, y si no, pues tendrá que explicarlo de alguna manera muy lógicamente tendrá que arriesgarse, pero es verdad que llevar a España a una situación de mucho peligro, y evidentemente veremos cómo acaba, y en caso de repetición electoral yo creo que todos los partidos tienen que salir a ganar, todos los partidos, quiero decir, porque vimos también a una derecha que la verdad fue mejorable, las elecciones de generales, y ahora disparo a la derecha, fue mejorable la campaña electoral dada la situación que tenemos, fue muy mejorable la campaña electoral, y digo derecha incluye al PP y a Vox. Fue muy mejorable la campaña que hicieron en las generales en comparación con la de las municipales, que tampoco hace tanto, y fue muy mejorable. Dicho esto, veremos qué pasa, veremos si se cierra un acuerdo, o sea, si se cierra la investidura, y lo vamos a ver este mes. Sí, ciertamente, lo vamos a ver. Y ciertamente, sin ser malo, estas cosas de llevar o no llevar en el programa, pues ya vimos en 2011 que Rajoy, con el PP, fue a unas elecciones con un programa, y cuando llegó al gobierno, con mayoría absoluta, hizo todo lo contrario. Dijo, bajamos impuestos, y subieron impuestos. Y muchas Sí, otras sí, medidas no, no, que opino igual, que opino fue igual. ciertamente como lo que ahora se comenta, ciertamente. Esto no lo llevabas en el programa. Bueno, pues Rajoy tampoco llevaba en el programa las cosas que hizo, y las hizo. Con lo cual, ciertamente, la memoria debe ser completa y omnicomprensiva. Y ciertamente, Correcto, no, no, y déjame matizar, y sí. opino igual. Rajoy creo que fue muy mejorable de presidente, creo que cometió muchos fallos, y de ahí estos lodos también, y por lo tanto también es culpable de la situación que tenemos. Sí, sí, no me escondo en decirlo, es decir, creo que creo que se centró en una serie de medidas económicas, olvidando el tema bastante político, que ya atravesaba Cataluña y otras partes de España, pero también olvidando el tema social. Y además de eso, como tú dices, incumplió cosas que llevaban el programa, y la gente quería que las llevara a cabo. Entonces, pues creo que, bueno, a ver si ojalá sea el momento de que los españoles, a mí me gustaría decir, pidan a los políticos que votan que cumplan su programa electoral. De eso se trata el Sí. sistema democrático también. Ojalá llegue el momento, independientemente del color, te estoy hablando, ojalá llegue el momento en que los españoles digan, oiga, prefiero 30 medidas, pero que usted no me mienta, que usted vaya con el programa y sepa yo a dónde tengo que votar, y usted lo va a cumplir. Quizá es el momento de que los españoles exijan eso, y entonces así seguramente acabamos con este despropósito, ¿no? Que muchas veces está ocurriendo, de que se incumplen promesas, de que hay mentiras, y de que incluso se hace un programa distinto al que se llevaba en la campaña electoral. Sí, por cerrar en positivo y con algo que creo que precisamente vamos a estar de acuerdo, sí se podría hacer un cambio, por lo menos para un artículo de la Constitución, que es el que prohíbe el mandato imperativo para las Cortes Generales y específicamente para el Congreso de los Diputados. Con mandato imperativo, los partidos políticos estarían obligados a cumplir con el programa electoral con el que se presentan, y vincularía a electo y elector con una férrea ligazón mucho más importante de la que existe actualmente. Y por tanto, creo que habría que reintroducir el mandato imperativo para las Cortes y el Congreso de Diputados, y cambiar en ese punto concreto la Constitución. Sí, sí, opino igual. Creo que se debe unir más al elector con el político, porque al fin y al cabo, sin el elector, el político no es elegido. Así que coincido contigo. Bien, pues muy agradecido de haber llegado a este punto, de estar contigo, de conversar amablemente sobre estos temas tan procelosos en esta España siempre difícil, y que ciertamente volveremos.
pues sí, y tanto, cuenta conmigo y ojalá pronto tengamos ya noticias claras de cómo se va a destapar todo esto y cuenta conmigo para un directo muy pronto. Un abrazo. Bien, muchas gracias.